Queridos hermanos, un gusto primeramente saludarlos. Los he extrañado hoy. Y vamos a continuar hablando de Hechos, el capítulo 14 ahora. Hechos capítulo 14, del versículo 1 al 7. Ustedes saben que el libro de los Hechos es un libro histórico de la Biblia, es uno de los libros históricos del Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos encontramos la narración de Lucas, un seguidor del Señor, amigo y compañero de milicia del apóstol Pablo, que escribe el Evangelio según San Lucas y también escribe Hechos de los Apóstoles. Se cree que estos dos libros han sido un solo libro, que Lucas es el primer tomo y Hechos de los Apóstoles es el segundo tomo. Él usa una forma de escribir ambos libros con investigación profunda antes de anotar cualquier dato en el Evangelio según San Lucas y cualquier dato en Hechos de los Apóstoles. Verifica la historia, conecta con la historia secular. ¿Quiénes eran los que estaban gobernando en diferentes regiones? Menciona las regiones, menciona las ciudades, por dónde fue Pablo, a qué ciudades fue, trata de documentar para que los que lean posteriormente el libro de los Hechos encuentren información fidedigna y clara. Pero en el libro de los Hechos encontramos, más que los hechos de los apóstoles, encontramos los hechos del Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo ha hecho para que la iglesia se desarrolle, para que la iglesia se cimente y luego al cimentarse la iglesia pueda empezar a crecer y pueda cumplir el objetivo de lo que el Señor ha dicho en Marcos 16, también en Mateo 28, cuando ha dicho, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Cuando encontramos hasta el capítulo 14 muchas cosas en el libro de los Hechos, encontramos un hecho en que predicar el Evangelio a veces puede a nosotros traernos ciertas ideas, hasta a veces cierta frustración. Había llegado para los discípulos del Señor Jesucristo el tiempo de afrontar la realidad cuando se presenta el Evangelio. Había llegado el tiempo de afrontar lo que se puede esperar cuando se predique el Evangelio del Señor Jesucristo en medio de una comunidad judía y además en una comunidad gentil, porque normalmente el apóstol Pablo iba primeramente a la sinagoga. ¿Qué es la sinagoga? Y eso vamos a ver un poquito más después. En la sinagoga se reunían los judíos y entonces había que afrontar la realidad del impacto del Evangelio cuando se lo predica. ¿Cuántas veces nos ha pasado en nuestra vida cristiana, cuando compartimos el Evangelio del Señor Jesucristo, no todas las personas responden de la misma manera? A veces, especialmente cuando nos convertimos recién, predicamos con tanta emoción el Evangelio, que cuando decimos, ¿recibes a Cristo como tu Salvador personal?, recibimos un no. Y parece que nos echaron un balde de agua fría y nos apaga, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos visto esto en nuestra experiencia. Había llegado el tiempo de afrontar para los discípulos cuando se ven los resultados de la predicación del Evangelio. Nos gustaría que todos escuchen la palabra de Dios y se rindieran a Él, pero esa no es la realidad. Y esta es la realidad que ahora los apóstoles estaban encarando cuando predican el Evangelio. Esto era algo que los apóstoles, tales como en este caso Pablo y Bernabé, estaban experimentando. No todos, hermanos, responden de la misma manera ante una gran verdad, como es el Evangelio. Es más, el Evangelio produce un claro contraste entre los que lo aceptan y además los que deciden oponerse. Porque hay personas que no aceptan el Evangelio, que más bien cuando escuchen el Evangelio deciden oponerse al Evangelio. Es por eso que cuando vemos este pasaje nos damos cuenta que había llegado el tiempo de afrontar. Y la Escritura dice así en el capítulo 14, versículo 1 al 7. Aconteció en Iconio que entraron junto a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de los judíos y asimismo de los griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonía y a toda la región circunvecina. Padre bueno, oramos a ti
para que tú siempre nos hables con las Escrituras. Y este pasaje que hemos leído el día de hoy nos pueda hacer ver a nosotros la realidad de con qué confrontamos cuando hablamos de tu palabra. Te pedimos que nos guíes, que nos enseñes, que nos refuerces, que nos fortalezcas, que nos edifiques, Señor, el día de hoy con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en este pasaje que leemos, especialmente en el versículo 1 y el versículo 3, y vamos a ver en el resto del pasaje también, que había llegado el tiempo de afrontar. ¿Afrontar qué? Afrontar la realidad de los resultados cuando presentamos el Evangelio del Señor Jesucristo. La responsabilidad del creyente es predicar la palabra de Dios. La responsabilidad del creyente es presentar el Evangelio del Señor Jesucristo. La responsabilidad del creyente es hablar de que en Cristo hay salvación. Pero los resultados de esta predicación del Evangelio están en manos de Dios, pues es el Espíritu Santo aquel que convence de justicia, de juicio y de pecado. Y cuando vemos el versículo 1 y el versículo 3, podemos ver que el mensaje del Evangelio es confirmado por el Señor y es creído por muchos, pero no por todos. Ese es el asunto. En el versículo 1 encontramos que este texto además habla que en Iconio entraron juntos, dicen, a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Y el 3 dice, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Entonces vemos aquí que cuando se predica el mensaje del Evangelio, especialmente en los Hechos de los Apóstoles, Dios confirma esa predicación del Evangelio haciendo señales y prodigios. O sea, aquí nos está mostrando que hay un objetivo claro de las señales y los prodigios. Ocurre que aparecían unas personas como el apóstol Pablo y Bernabé a predicar la palabra de Dios y hablaban que había habido un maestro que murió y fue crucificado por los romanos y que al tercer día resucitó. Necesitaban algo para autenticar ese mensaje, necesitaban algo para decir que ese mensaje es real. Y entonces venían las señales y los prodigios, venían los milagros sobre la predicación del Evangelio y esto autenticaba y confirmaba que las palabras que estaban diciendo los apóstoles eran verdad. O sea, las señales y los prodigios que se producían en los hechos de los apóstoles eran para confirmar el mensaje verdadero que los apóstoles daban. El texto un poquito antes del capítulo 14, en el capítulo 13, nos habla de que Antioquía de Pisidia era el lugar donde unas mujeres piadosas y distinguidas fueron instigadas para perseguir al apóstol Pablo y Bernabé cuando estaban predicando la palabra. Ellos escapan de Antioquía de Pisidia y justamente llegan a Iconio, el lugar de donde estamos leyendo el pasaje. Y entonces en Antioquía de Pisidia, Pablo y Bernabé comparten en la sinagoga. O sea, era típico que los judíos primeramente vayan a compartir algo de la palabra de Dios en la sinagoga. ¿Y qué era la sinagoga? La sinagoga era un lugar de reunión, pero ¿dónde había nacido la sinagoga? Recuérdense que los israelitas, el pueblo judío, primeramente Israel fue llevado a Siria cautivo, más o menos 450 años antes de la era cristiana, pero también habían sido llevados a Babilonia los judíos, casi 11 tribus, 10 tribus y media más o menos. Entonces en ese tiempo el templo de Jerusalén queda destruido. Si ustedes leen el Levítico y luego la reiteración de la ley en el Deuteronomio, van a encontrar que las cosas debían hacerse en el templo, que uno debía sacrificar sus sacrificios de paz y la expiación por el pecado debían hacerse en el templo. Pero ahora el templo estaba destruido. Ya estaban esclavos tanto los israelitas en Asiria y también los judíos en Babilonia. Pero necesitaban reunirse, un lugar donde abrir las Escrituras, donde leer la palabra de Dios, y entonces ellos inventan y crean lo que es la sinagoga. La sinagoga nace en esta época en la ausencia del templo. Entonces la sinagoga tiene el trasfondo de ser un lugar donde se abren las Escrituras y se lee las Escrituras. No existe el templo como dice la ley, pero ahora sí existe la sinagoga donde abren la palabra de Dios, uno lee y explica la palabra de Dios. Entonces era lógico que el apóstol Pablo, cuando hace su viaje misionero, busque la sinagoga primeramente para explicar que este mensaje, como dice Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, vemos que este mensaje del Evangelio en Iconio fue directamente en la sinagoga.
Y allí hablaron a los judíos que vivían en aquella región, en aquella ciudad, y estos creyeron. Y también creyeron una multitud de griegos. Este era el asunto. Pero no todos creyeron. Esta es otra situación también. Entonces, pero era el lugar preciso, la sinagoga, donde se debía compartir el Evangelio. Y eso hizo el apóstol Pablo. Y el Señor confirma ese compartimiento del Evangelio que hacía el apóstol Pablo entre los judíos y entre los griegos con señales y prodigios. El texto no dice qué señales y prodigios, pero habla en general que se habían hecho señales y prodigios para autenticar, para mostrarles que lo que el apóstol Pablo y Bernabé estaban diciendo era verdad, que lo que se hablaba del Señor Jesucristo era la verdad. Para eso eran los milagros, las señales y los prodigios. Entonces, para nosotros el día de hoy, cuando nosotros compartimos la palabra el día de hoy, ¿qué va a autenticar nuestro mensaje? Porque no estamos en una época como estábamos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, donde no estaba todavía escrito el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se concluye más o menos de escribir como el año 95 después de Cristo. Pero en estas primeras épocas todavía no había el Nuevo Testamento. Ya mucho después, en el Concilio de Nicea, se establece cuántos libros van a tener el Nuevo Testamento y se incluyen los que hay en el Antiguo Testamento y el canon de las Escrituras se cierra. Pero para nosotros, nuestro mensaje del Evangelio, cuando nosotros predicamos el Evangelio, es autenticado por la misma palabra de Dios. Porque la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es la escritura inerrante, inspirada por Dios, no contiene error y la preservación milagrosa de la Biblia autentica nuestro mensaje el día de hoy. No hay otro libro en toda la historia que se ha conservado como la palabra de Dios. No hay otro libro que se ha traducido como las escrituras, como la Biblia el día de hoy. Y además puede autenticar nuestro mensaje las mismas vidas transformadas y cambiadas de todas aquellas personas que han creído en el Señor Jesucristo en todo este tiempo de más de 2000 años. Nuestras propias vidas son un milagro, nuestra propia transformación es un milagro. El decidir cambiar nuestra vida, tomar un rumbo diferente para vivir obedeciendo la palabra de Dios, es una autenticación del mensaje de Cristo para mostrar a otros que sí, ese Cristo al cual nosotros predicamos es un mensaje real. Amén. Hermanos, pero aquí tenemos que tomar en cuenta una cosa. No importa a veces cuán bien sigas al Señor Jesucristo al momento de dar el testimonio y la predicación del Evangelio de Jesucristo. A veces tenemos que confrontar la realidad y de afrontar la realidad, porque es el tiempo de afrontar la realidad, porque este mensaje claro y sencillo, el mensaje del Evangelio, no siempre es bien recibido por todos. No todos creen, eso es lo que está diciendo este pasaje. Muchos han creído, entre los judíos y entre los griegos, eso dice, muchos han creído, y además se han detenido tiempo para enseñarlos y discipularlos, para hablar confiadamente del Señor, del testimonio de su palabra. Y además Dios ha hecho milagros, señales y prodigios para confirmar ese mensaje. Pero a pesar de las señales y de los prodigios que Dios ha hecho, el mensaje del Evangelio ya es confirmado. Muchos creen, pero no todos creen en el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? Pueden estar ocurriendo milagros, pueden estar ocurriendo señales. Puedes ver la vida de muchos creyentes cambiadas y transformadas, como el poder del Espíritu Santo por su palabra ha cambiado las vidas de otros, y eso ya es un milagro también, pero eso no es suficiente para algunos para rendirse al Señor. Pero eso es una realidad con la cual nosotros tenemos que vivir. Nosotros no podemos obligar a las personas a creer en Cristo. No podemos obligar a que se rindan al Señor. No podemos obligar a que ellos vivan entregando su vida al Señor cuando de verdad no lo quieren. Y aquí podemos ver que si bien el Evangelio es para todos, si bien el Evangelio es proclamado para todas las personas, solamente las personas que deciden voluntariamente rendirse a Dios lo van a hacer. Es lo que está diciendo estos dos versículos. Que los que van a rendirse al Señor son los que voluntariamente van a decidir. No podemos obligar a nadie. Cada uno toma su propia decisión personal de seguir al Señor Jesucristo. No debemos esperar que todos reaccionen con aceptación al mensaje del Evangelio. Muchos lo harán, pero muchos no lo harán. Pero es su decisión.
Han tenido la oportunidad de elegir, han tenido la oportunidad de escoger. O sea, es el tiempo de afrontar. Es el tiempo de entender que cuando predicamos el Evangelio, hermanos, nuestra responsabilidad es anunciar y los resultados son de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y esto se puede trasladar a cualquier ámbito o arena donde se expone el Evangelio. Desde las familias en que nosotros vivimos hasta los lugares donde interactuamos con gentes tales como en el trabajo, en nuestros estudios. Hermanos, nuestra responsabilidad es hablar del Evangelio del Señor Jesucristo. Pero al momento de esperar los resultados, probablemente los que reciben y aceptan el Evangelio del Señor Jesucristo no van a ser todos los que nosotros esperamos. ¿Se acuerdan lo que el Señor dijo? El sembrador salió a sembrar. Y entonces sembró sobre 4 diferentes terrenos, sobre las piedras, porque no tenía pues tierra, era pedregoso, la semilla germinó, pero como no pudo penetrar por la dureza de la piedra, esa semilla murió. Parte de la semilla cayó sobre el camino. Por el camino es bien transitado, entonces las aves de los cielos han venido y se han comido las semillas porque están expuestas las semillas y el terreno es compacto, no puede penetrar. Otra semilla cayó sobre los espinos, que significa el mundo y todos los sistemas del mundo que no permite que esa semilla pueda recibir el sol y por tanto el mundo ha absorbido esa semilla y ha muerto. Pero otra parte de la semilla cae sobre tierra fértil y esta semilla produce a 100%. Hermanos, los resultados son de Dios. No todos los que escuchan el Evangelio del Señor Jesucristo voluntariamente se van a someter al Señor Jesucristo. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que el Evangelio no es por obligación. No es que porque mi papá se convirtió al Evangelio cuando él tenía 17 años, allá en una mina de Huanuni, en el altiplano de Bolivia, ahora yo por herencia tengo que ser cristiano. La palabra nos está hablando y está diciendo que cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión personal de seguir al Señor Jesucristo. Algún predicador ya lo dijo, Dios no tiene nietos, hijos nomás tiene. No puedo heredar mi fe a mi hijo, sí le puedo modelar, sí le puedo hablar a mis hijos, sí le puedo mostrar cómo yo sigo al Señor. Pero la decisión tiene que ser de cada uno de nuestros hijos personal de seguir al Señor Jesucristo. Amén. Yo tomé esa decisión por el Señor Jesucristo cuando tenía 8 años, consciente de que necesitaba al Señor Jesús como mi Salvador personal y que necesitaba el perdón de mis pecados a pesar de mis 8 años. Y entregué mi vida al Señor Jesús y dije, Señor, esta es decisión propia, esta es de Juan Ancalle, esta decisión no es de nadie más, esta decisión es mía y por tanto desde hoy sigo al Señor Jesucristo. Hermanos, esto es lo que está mostrando este pasaje. Todos escuchan el Evangelio, algunos aceptan, pero algunos no lo aceptan. Entonces solamente marca nuestra responsabilidad de anunciar la palabra de Dios a todos aquellos, como dice la palabra, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Entonces había llegado el tiempo de afrontar la realidad cuando se predica la palabra de Dios. No te frustres, hermano, cuando alguien que tú le anuncias el Evangelio parece que no te está escuchando y no pasa nada. Eso pasa típicamente en los viajes de misiones. Parece que nada está sucediendo, pero uno no sabe el impacto que hacen las palabras cuando uno habla y solamente en el cielo vamos a saber cuánta cosecha estamos recogiendo de todo el trabajo misionero que estamos haciendo. Amén. Así que si usted ha contribuido para la misión, si usted ha apoyado para la misión, en el cielo vamos a saber realmente los resultados del trabajo que se ha hecho y se va a saber el resultado del trabajo de evangelismo que los creyentes hacen. Versículo 4 y 7 dice así, al 7, y la gente de la ciudad estaban divididas, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonía y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Y también el versículo 2, porque en el versículo 2 dice así, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. ¿Sabe qué podemos decir de esta parte? El mensaje del Evangelio produce un claro contraste entre los que creen y los que se oponen a él.
Hermano, ¿sabes? Cuando usted presente el Evangelio del Señor Jesucristo, muchas personas no van a creer. Muchos van a creer, hopefully, como se dice en inglés, con toda esperanza que lo van a creer. Algunos no van a creer, pero algunos van a decidir oponerse al Evangelio en ese mismo momento. O sea, le van a hacer su trabajo más difícil. ¿Le ha pasado eso alguna vez? ¿Verdad? Cuando uno le evangeliza a alguien, en lugar de que la persona diga, no, gracias Señor, váyase nomás a predicar a la próxima persona, en lugar de decir así, más bien deciden oponerse a ti, combatirte a ti para que prediques el Evangelio. Eso es típico. Es por eso el tiempo de afrontar. Nunca ha dicho el Señor que va a ser fácil llevar la palabra de Dios. El que convence es el Espíritu Santo, pero el que sufre el rechazo a consecuencia del Evangelio es la persona que lleve el Evangelio del Señor Jesucristo. No debemos esperar que todos son cristianos nomás, decir, vea nomás usted el sistema, vea nomás lo que está pasando últimamente en los Estados Unidos. Es más difícil ser abierto como cristiano el día de hoy, porque muchos se ofenden por solamente decir soy cristiano. Muchos se ofenden ahora en la nación por decir yo leo la Biblia. Pero nosotros, hermanos, no debemos callarnos, estamos en nuestro derecho libre de expresarnos. Así como ellos se sienten ofendidos porque decimos que somos cristianos, también nosotros tenemos que tener el valor de identificarnos como somos, que también nos toleren, que también nos soporten, pero iremos con la causa justa, que es ser creyente, identificado y en el nombre del Señor Jesucristo. O sea que hay personas que escuchan el Evangelio, no creen, pero más bien deciden oponerse al Evangelio. Y hay muchos de esos el día de hoy en la nación americana. Y créanme, cuando el gigante decide hacer alguna cosa, también las otras naciones más pequeñitas deciden hacer otras cosas también del mal ejemplo que del grande. En mi recorrido en Latinoamérica en este año, he podido percibir cuántas naciones están cambiando sus leyes que no favorecen a la extensión del Evangelio, más bien se oponen a la extensión del Evangelio. Ya no es una decisión personal de oponerse a la extensión del Evangelio, sino es una decisión sistemática de las naciones de oponerse a la extensión del Evangelio. En algunos países están haciendo legislaciones que no permiten que los seminarios funcionen, que no los consideran parte de la educación formal académica, los seminarios teológicos que tradicionalmente han sido el origen de cualquier formación humanística que existe en este mundo. Es un desconocimiento de la historia pensar que la formación teológica no es académica. Es una equivocación de alguien que no conoce la historia. La teología ha sido una de las, si podemos llamar, ciencias primeras, principales, que ha generado todas las demás otras disciplinas. Vea usted, lea la historia. Pero países van a ir contra esto, países van a oponerse contra esto, porque no solamente no creen en el Evangelio, sino que han decidido oponerse a la causa del Evangelio. Y nosotros como creyentes vamos a callar, no vamos a callar, vamos a hablar. Vamos a seguir luchando y mostrando nuestro carácter cristiano. Entonces el versículo 2 nos habla de que los judíos que no creyeron, dice, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. O sea que no solamente no creen, sino que se oponen al Evangelio del Señor Jesucristo. Lo que quiere decir que no solamente no creen, sino que también deciden activamente oponerse contra Él. Como es el caso que está sucediendo aquí con Pablo y con Bernabé, deciden afrentarlos y apedrearlos. O sea, cuando ya no pueden hablar en la mesa, cuando ya no pueden argumentar en contra de la fe, entonces van a llevar la situación hasta eliminarlos. Por eso han habido mártires en la historia de la cristiana. Es el tiempo de afrontar. Es el tiempo de saber que nuestro mensaje del Evangelio va a ser escuchado por muchos, pero también a la vez por muchos no va a ser escuchado. Es el tiempo de afrontar de que el Evangelio del Señor Jesucristo es un mensaje que produce contraste entre los que creen y además identifica a los que se oponen a la fe. No solamente el Evangelio no es creído por muchos, sino también es perseguido la fe en el Señor. Hermanos, no solamente hay personas que aceptan pasivamente el Evangelio, sino hay otros que se oponen
activamente a la fe en el Señor Jesucristo. Este es un tiempo que demanda de los creyentes que sean firmes en su fe y se identifiquen con Él. No me acuerdo en qué frontera. He cruzado muchas fronteras en este viaje. Y entonces ven mi pasaporte y me preguntan y me dicen, ¿qué hace usted? Siempre te preguntan en cada nación, ¿qué hace usted? ¿De dónde viene? ¿Qué está haciendo? Incluso al entrar a los Estados Unidos se preguntan, ¿dónde ha estado? ¿Por qué ha estado en tantos países? Yo les digo lo mismo. Yo soy pastor y visito algunos seminarios, hacemos misiones y tengo que ir por varios países a veces no. ¿Y qué hace un pastor? Pues predicamos la palabra, enseñamos la Biblia, la palabra de Dios. Y luego tratan de preguntarte, ¿qué otra cosa más haces si no estás haciendo otra cosa? Digo, sencillamente predicamos la palabra de Dios, que el Señor es amor, que Él nos ama. Y hermanos, quedan impactados y dicen, ¿y esa es razón suficiente para viajar? Es razón suficiente para viajar, llevar el Evangelio del Señor Jesucristo, aún a aquellos que se oponen, a aquellos que no entienden el Evangelio del Señor Jesucristo. Si supieran que el bienestar de su familia está en ese Evangelio, si supieran que el bienestar de su nación está en ese Evangelio, si supieran que el bienestar de su propia vida está en seguir estos principios que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Pero para nosotros como creyentes la lección es, ha llegado el tiempo de afrontar, predicas el Evangelio, no todos creen, predicas el Evangelio y esto produce un contraste claro entre los que creen y los que se oponen a la fe en el Señor Jesucristo. El desafío para hoy, para nosotros es, estamos dispuestos a afrontar la cultura de la sociedad que nos rodea, puestos firmes nuestra fe en el Señor Jesucristo. Estamos dispuestos a afrontar esto. Hermanos, no es fácil ir a la misión cuando tienes que plantarte frente a desconocidos y exponerles la palabra de Dios. Cuando a alguien le das un folleto y en tus mismas narices rompe el folleto y te tira el folleto en la cara. Es el tiempo de afrontar. No todos reciben la fe con agrado. Hay algunos que los rechazan y algunos deciden oponerse a nosotros. Tenemos que vivir esa realidad como creyentes y cada vez más se está viendo esto en todo el mundo. El mundo está tornándose hostil contra los que creen en el Señor Jesucristo. Pero es el tiempo de afrontar, es el tiempo de ver la realidad. No esperar que porque nosotros somos unos buenos creyentes todos nos van a querer, más bien porque somos unos buenos creyentes no nos van a querer, porque siempre el cristianismo es una fe de contracultura. El cristianismo no va con la cultura. Cuando todo está de moda, el cristianismo está explicando por qué no debemos hacer ciertas cosas. Somos una fe en contracultura, por tanto no vamos a poder ser tan queridos por los demás. Si queremos ser queridos, no tenemos que ser de la contracultura del cristianismo. Si vas con la corriente, todos van a estar bien contigo. Pero si vas como el cristianismo, contracultura, necesariamente vas a confrontar este tipo de situación de personas que se oponen a la fe. Y entonces esto estaba pasando con Pablo y con Bernabé. Había llegado el tiempo de afrontar. No importa con cuántas señales y prodigios, no importa con cuánto conocimiento, no importa con cuánto conocimiento de la palabra de Dios, no importa con cuánta vehemencia y con cuánta verdad hablaron la palabra del Señor. Hubo muchos que se convirtieron y muchos que no. Y aquellos que no se convirtieron, muchos de ellos decidieron oponerse para perseguir y matarlos a los apóstoles, porque no toleraban su mensaje. Pero estamos llamados nosotros al tiempo de afrontar la realidad. Y que Dios bendiga su palabra cuando nosotros hablemos abiertamente del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Bendice, Padre, tu palabra. Y gracias, Señor, porque podemos ver que es el tiempo de afrontar, que es el momento en que nosotros tenemos que ver que los resultados vienen de ti y que aunque vemos que hay personas que se pueden oponer, como está aquí en la Escritura, y como el apóstol Pablo y Bernabé lo ven y viven, Señor, aún así nosotros tenemos que avanzar.
Pues el apóstol y Bernabé, Señor, se fueron a Listra para continuar hablando el Evangelio, aquellos que les iban a escuchar próximamente. Te pedimos que tú bendigas esta palabra y que nosotros seamos firmes en nuestra fe y que podamos afrontar las consecuencias de ser un hijo, un seguidor tuyo el día de hoy. En el nombre de Jesús te damos gracias en este momento. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.